Pensar que hace 30 años atrás en mi iglesia casi me disciplinan por decirle muchacho a los apóstoles. Y hoy puedo decirles que esos muchachos, porque sí eran 11 de ellos, temblando de miedo, les conté a ustedes, temerosos por lo que les podía pasar. Jesús, dice Lucas, que estuvo 40 días con ellos. Y más allá de la escueta especificación que dicen algunos evangelios de lo que sucedió después de la resurrección, Hechos de los Apóstoles comienza su escritor Lucas, el médico, el detallista, el que le prestaba atención a los puntos y a las comas, cuenta que Jesús estuvo durante 40 días con todos los apóstoles, hablándoles del reino y mostrándoles señales indudables de su resurrección y de su gloria. Durante 40 días los preparó y durante 40 días él y los suyos se estaban preparando nada menos y nada más que para la transición. Esos muchachos tenían que agarrar la posta, como estamos viendo ahora en los Juegos Olímpicos. Tenían que agarrar la posta porque eran ellos los que iban a continuar con el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio del Reino. Y desde ahí, desde esa instancia, algo sucedió. Ellos tenían que tomar la posta y sobre todo hacerse cargo. Hacerse cargo de la obra monumental que Jesús vino a hacer al mundo. Hacerse cargo precisamente de la obra gloriosa de mostrarle al hombre algo distinto que podía modificar el curso de su vida para siempre, y era precisamente su vida espiritual reconciliada con Dios. En definitiva, Jesús vino a eso. Jesús vino a hacer la paz entre Dios y los hombres. Les vino a mostrar el camino al Padre y les vino a decir que Él era la paz entre ese Dios santo y el hombre pecador. Esos muchachos temerosos, temblando de miedo, de golpe Jesús los encuentra y los capacita para una obra monumental. ¿Cuál habrá sido la diferencia? Sin lugar a dudas. La diferencia está en lo que no solamente el libro de Hechos nos relata, sino lo que Jesús en la última instancia les habla. Dice que Jesús se presentó con ellos, les habló del reino. Y cuando era levantado Jesús, estando con los ojos en el cielo, dice que los ángeles dijeron: precisamente este Jesús que ustedes vieron subir va a volver. Cuando miramos el desarrollo que vivió la iglesia, nos vamos a dar cuenta que las reacciones de los discípulos eran totalmente distintas a ese grupo de muchachos temerosos y llenos de miedo. De hecho, que en una instancia, el libro de los Hechos nos dice en el capítulo 4, verso 19 al 20, que a los discípulos lo andaban hostigando porque seguían hablando de Jesús. Y entonces los hostigaban y los amenazaban para que no hablen más en el nombre de Jesús, porque ya demasiados problemas les había causado. Ya habría pasado mucho más de 40 días de su resurrección y los discípulos de Jesús seguían hablando de Jesús. Ya no eran los mismos discípulos de antes, ya no tenían el mismo temor que tenía antes. Y entonces dice que cuando le dijeron que no hablen más en el nombre de Jesús, Pedro y Juan respondieron diciendo: juzguen si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Fíjese qué interesante, que ya no eran los temerosos que estaban escondidos en un lugar. Jesús les habló, Jesús los capacitó, tomaron la posta y cambiaron de actitud. Otra traducción, cuando lee esta palabra, dice: pero Pedro y Juan respondieron: ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. No podemos pensar que Pedro le negó ante la acusación de una criada. Pensar que Pedro, ante una criada que lo apretó un poquito, lo negó de la peor manera. Y ahora tenés a un Pedro
ante los gobernantes, hasta los sacerdotes, diciendo de ninguna manera vamos a dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y es Juan, el amado, que cuando termina sus días escribiendo sus cartas dice, porque lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que nuestras manos palparon, eso les hablamos. ¡Qué cambio de actitud! Cuando miramos el desarrollo y el crecimiento de la iglesia en sus primeros años, nos damos cuenta de algunos valores que hoy no se ven tanto. Estos hombres que días atrás le negaron y se escondieron ante la amenaza del imperio y de los religiosos de la época, hoy los encontramos desafiantes y con el suficiente coraje de levantar la bandera de la cruz. Ya no eran los mismos. ¿Qué pasó? ¿Dónde estuvo el cambio de actitud? ¿Cuál fue la instancia superadora que hizo que esos muchachos se levantaran con un coraje que logren desafiar al mismo imperio romano y a los mismos que crucificaron a Jesús? ¿Qué había en ellos? ¿Qué sucedió en el medio? Yo no tengo lugar a dudas. ¿Qué es lo que Jesús habló? Y es lo que Jesús les aconsejó. Dice que ellos le dijeron antes de verlo, ya Jesús se estaba levantando, después de esos 40 días. A mí me gustaría, Gustavo, saber qué habrá pasado durante esos 40 días. A mí me gustaría saber cómo fueron las enseñanzas de Jesús durante 40 días, pero ya resucitado. Cómo Jesús los convocaba a reuniones para hablarles del reino que quería establecer. Sin embargo, cuando Jesús ya se está por levantar, dice que los discípulos le preguntaron en Hechos capítulo 1, ¿restaurarás el reino? Seguían con la idea clavada de un reino político, cuando Jesús les hablaba de un reino espiritual. Y entonces Jesús le dijo, no les toca a ustedes saber estos misterios, no les toca saber las sazones que el Padre puso en su sola autoridad, pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en todo el mundo. Lo que Jesús dijo esas noches previas a su crucifixión. Si me aman, guarden mis mandamientos y yo rogaré al Padre y Él le dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estarán ustedes. No os dejaré huérfanos, vendré a todos ustedes. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere de parte mía y les hará saber todo lo que les quiero decir. Los discípulos iban a vivir una experiencia sobrenatural. Iban a conocer lo que hasta el día de hoy me atrevo a decir que para muchos es un misterio, y es el Espíritu Santo. Dice la Biblia que esos timoratos, esos muchachos, vivieron la experiencia sobrenatural de ser llenos del Espíritu Santo. Y entonces dice que el Espíritu Santo se derramó sobre todos esos y fueron todos llenos del Espíritu y del poder del Espíritu Santo y empezaron a hablar las maravillas de Dios en un lenguaje hasta desconocido. Sin lugar a dudas, fue una experiencia que le cambió la vida. Uno de los hombres más influyentes de la iglesia moderna, o de la que fue hace algunos años atrás, uno de los hombres que está catalogado como el predicador más influyente de todos los tiempos, me refiero a Billy Graham, hace unos cuantos años atrás, en una de sus conferencias, nos dijo a nosotros, a la iglesia, no a los que están afuera, sino a los que están adentro del redil de Dios, que si el Espíritu Santo se retiraría de la tierra, el 90% de los cristianos ni se darían cuenta. Y todos nos quedamos así, perplejos. Y profundizando su mensaje, empezó a hablar la escasa influencia que tiene el Espíritu Santo sobre nosotros. El Espíritu Santo le cambió la vida a esos muchachos. Derramó sobre ellos un poder y una autoridad, un coraje para levantar la obra de Dios y llevarla adelante. Y me temo que como en esos días
Y como muchas veces nos hemos apartado del Espíritu Santo, cada vez la iglesia pareciera que lo desconoce más. Y lo único que cambiaría y transformaría definitivamente la iglesia de Cristo es el poder del Espíritu Santo. Para lo que estamos viviendo y para lo que el mundo necesita, Dios no necesitará una iglesia tan metódica, ni siquiera con tanto marketing en marcha. Tampoco necesitaría Dios que podamos sustituir la obra que solo Dios puede hacer a través de conceptos, ideas que bienvenidos sean, que nos ayudan a mejorar, pero que son habituales en el mundo, en una sociedad que vive de espalda a Dios. Yo me estoy refiriendo a la persona de Cristo, yo me estoy refiriendo al Espíritu Santo, yo me estoy refiriendo a Dios, que dice que cuando entra en nuestros corazones transforma en nuestro interior ríos de agua viva. Jesús le dijo a la samaritana: si vos tomás de esta agua siempre vas a tener sed, pero si tuvieras tomar el agua que yo te ofrezco, si conocieras el regalo de Dios, y se refería al Espíritu Santo, si volvieras a tomar del agua que yo tengo para tu vida, nunca más tendrás sed. Ese vacío que hay en tu interior, ese vacío que sentís ahí cuando cerrás la puerta y nadie te ve, cuando se caen tus máscaras, cuando ya no podés simular a nadie, porque no tiene ni siquiera razón de simularle a tu familia, a tus amigos, de que estás bien. Pero ahí cuando estás a solas y cuando se caen las máscaras, cuando la tristeza te invade, cuando el vacío aflora, hay remedio para eso que ningún tratamiento te puede dar. Hay remedio para eso y es efectivo, que no tiene nada que ver con la psicología, que no tiene nada que ver con el conocimiento de tu yo interno. Hay un remedio para eso y es el Espíritu Santo, porque cuando llega a tu vida te llena, te satisface a tal punto que no necesitas otra cosa más que beber de los ríos de Dios. Esos discípulos vivieron la experiencia extraordinaria y a partir de ese momento vemos a los discípulos hablar, andar y movilizarse en otra dimensión de manera impresionante. Y lo que más sobresale de ellos fue la actitud y el compromiso con el mensaje. Tenía 14 años. No sabía para dónde iba a ir mi vida. Pero por las noches sentía un vacío muy profundo que a los 14 años yo sentía. Sentía tristeza porque no me sentía realizado, no sabía dónde iba. No sabía qué iba a hacer de mi vida. Admiraba cuando veía a los hermanos mayores de mi iglesia secarse las lágrimas y hablar del gozo de Dios, y yo no sabía qué era eso. Como joven, con toda necesidad, no sabía dónde buscar, aunque me habían dicho que había que buscar en Dios. Pero fue una tarde, hermosa tarde, en un campamento de jóvenes, cuando fui lleno del Espíritu Santo y ahí entendí de que Dios tiene manantiales de agua fresca, que Dios llenó absolutamente todos mis vacíos, que ya no necesitaba más que eso para seguir adelante. No necesitaba otra cosa más que beber de Dios y era el Espíritu Santo, y despertó en mi conciencia esa necesidad de buscar algo que se llamaba Espíritu Santo. Cuando hablamos del Padre no tenemos problema y cuando hablamos de Jesús tampoco. Sin embargo, Jesús habló de quien continuaría su obra y era el Espíritu Santo. ¿Conoces al Espíritu Santo? Y yo me quiero enfocar no solamente a los que no conocen de Dios, a vos que estás en la iglesia, a vos que venís a la iglesia a cantar los coros y hasta levantás las manos. Te pregunto, ¿conoces al Espíritu Santo? Porque si conocieras el Espíritu Santo, todos tus vacíos, todos tus temores, todas tus angustias serían transformadas por Él. Estos muchachos que se escondieron por una criada, de repente se levantan con una actitud digna de contemplar, y por eso les quise hablar del compromiso con Jesucristo. Porque no tendremos otra alternativa que levantar la bandera de la cruz en estos tiempos tan difíciles. La iglesia
La iglesia amada de Cristo tendrá que levantar la bandera de la cruz y decirle a los hombres y a las mujeres en quién hemos creído. Pero la actitud de los discípulos realmente me sorprende y nos sorprende a todos nosotros. Y hay Dios, experiencias que garantizaron el éxito en los discípulos y que nos pueden garantizar el éxito a nosotros también. La primera es su actitud. Dicen los diccionarios que la actitud son aquellas manifestaciones externas de los principios y valores que hemos abrazado internamente en nuestro fuero más íntimo. Esto está ligado directamente a nuestro carácter. Pero también yo encuentro en los discípulos un compromiso, que es una obligación contraída, palabra dada, convenio entre partes, en común acuerdo. Qué actitud distinta, ¿no? Qué actitud totalmente que cambió en Pedro, que cambió en Juan, que cambió en todos. Y de repente usted empieza a leer el libro de los Hechos, cosa que te recomiendo, y empezás a ver la historia de la iglesia. Para entender lo que nos pasa hoy, tendremos que releer la historia de la iglesia. Y como la historia de la iglesia no terminó en los Hechos de los Apóstoles, la historia de la iglesia sigue vigente y aún en estos tiempos, yo quiero invitarte a que juntos entendamos lo que estaba sucediendo. Porque si entonces entendemos lo que sucedió, también entenderemos que para este tiempo el mundo está esperando que la iglesia se levante, pero con una experiencia sobrenatural. No te estoy hablando de teoría, te estoy hablando de lo que puede cambiar tu vida. Los discípulos vivieron esa experiencia y entonces vamos a ver en ellos ciertas cosas, ciertos rasgos, que es tan bueno que lo tengamos presente. En primer lugar, lo que podemos destacar en los discípulos es que asumieron riesgos. Riesgos. La verdad de Dios siempre va a suponer riesgos. No era fácil. Al líder de esta secta no le cortaron la cabeza, pero lo crucificaron. Había que levantarse después de semejante espectáculo. Creo que en la retina de los discípulos todavía estaba la imagen del Cristo crucificado. Y había que levantarse con un mensaje en ese momento. Levantarse con un mensaje en ese momento suponía riesgos. Y la pregunta que en esta noche me quiero hacer es si la iglesia de Cristo hoy está dispuesta a asumir esos riesgos. Riesgos de decir la verdad y que no seas tan bien aceptado como antes. Riesgos de hablar la verdad de Dios y de repente encontrarte contra un paredón. Riesgos. Y ahí estaban, en los primeros capítulos, el primer discurso de Pedro, 3.000 personas que se convierten. Pero después Pedro y Juan, subiendo al templo, encontraron un cojo de nacimiento y lo sanaron en el nombre de Jesús. Fue tanto el escándalo, porque dice que ese hombre tenía más de 40 años, que dice que el cojo lo agarró teniendo asidos a Pedro y a Juan y entraron saltando adentro del templo. Eso no era normal. Y entonces se agolpó toda la muchedumbre para ver qué es lo que había pasado. Y era el momento de asumir un riesgo. Era el momento de decir la verdad que todos callaban. Era el momento de decirle a la gente lo que realmente Dios pensaba. Y entonces Pedro le dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron y quien ustedes negaron delante de Poncio Pilato. Vamos a empezar por orden, dice Pedro. ¿Se acuerdan ustedes cuando les dije que la tribuna decía, crucifíquenlo? Había sido la misma tribuna que 6 días antes dijo, bendito el que viene en el nombre de Jesús. Y muchas veces uno por compromiso las cosas no las quiere decir. Pero como dice el pastor de esta iglesia, es preferible ponerse gordo un día y no rojo todos los días. Pedro dijo, es el momento de decir la verdad. Este hombre está sano porque Jesús ha sido glorificado. Y yo quiero decirle que ha sido glorificado el que ustedes entregaron y el que ustedes negaron delante de Poncio Pilato. Porque cuando Pilato se encontró le dijo, ¿qué quieren ustedes, a Barrabás o a este? Y todos dijeron, queremos a Barrabás. Pedro no se las dejó pasar. Le dijo, ustedes negaron al justo. Ustedes lo crucificaron. Cuando éste había resuelto poner en libertad, vosotros negasteis al santo y al justo.
Y dice que la gente se compungió de corazón y dijo, ¿y qué haremos? Y entonces, a mí me gusta porque en estos tiempos hoy parece que el mensaje hay que acomodarlo un poquito, hay que decirle a la gente, bueno, mirá, yo creo que Jesús tiene onda. Y el mensaje ha sido tan bajado a tierra para que supuestamente las masas nos escuchen con más facilidad, que cambiamos todo, e inclusive ciertos tonos somos tildados de religiosos, o somos tildados de personas de antes, de otra época. El mensaje de Cristo nunca cambió, y el mensaje de Dios sigue siendo el mismo. Porque cuando toda la multitud le dijeron, ¿qué haremos? Fácil, arrepiéntanse y cambien de actitud. No le dijo, miren muchachos, busquen a Jesús que tiene buena onda. Él te ama así como estás, te va a abrazar, te va a besar, te va a decir sana, sana. No, le dijo, arrepiéntanse y cambien de actitud. Si no es la iglesia la que le va a decir a los hombres que cambien de actitud, ¿quién será? Pero la iglesia parece un centro terapéutico, donde a la gente hay que decirle, quédense así como están, total Dios los ama. Cuando la Biblia nos enseña de principio a fin que Dios es una transformación de carácter, Dios es una transformación de mentalidad, de cultura. El que robaba ya no roba más, el que miente ya no miente más. Pedro asume el riesgo de quedarse solo, pero le dice, arrepiéntanse y cambien de actitud. Y entonces cuando todo el liderazgo de esa nación empezó a ver de que la gente escuchaba el mensaje de los apóstoles, dice la Biblia que es Pedro el que le dice al sumo sacerdote, a Caifás, a Juan Alejandro, a todos los que eran de la familia de los sacerdotes, se puso en medio porque habían venido de todas las sinagogas a decir, ¿con qué autoridad hacen estas cosas? Y entonces Pedro, ante los mismos que decretaron la muerte de Jesús. Yo quiero que usted entienda que Pedro está frente a los mismos personajes que decretaron la muerte de Jesús, que tuvieron la capacidad de crucificarlo y mostrarlo como el maldito entre los malditos. Dice que Pedro le dijo, sea notorio a ustedes y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, Dios ha levantado a este hombre. Había que tener coraje. Pero era el Espíritu Santo que estaba en él. ¿Quién le va a decir al drogadicto que se tiene que arrepentir? ¿Quién le va a decir al homosexual que se tiene que arrepentir? ¿Quién le dirá a los hombres que caminan en pecado que se vuelvan a Dios si no es la iglesia? No, no somos un centro terapéutico. Somos un hospital, como dijimos con Ezequiel el otro día, donde los recibiremos a todos, pero le mostraremos la palabra, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas pasaron, son hechas todas nuevas. Bendito sea Dios. Asumieron los riesgos. Número 2, no negaron su fe. Porque dice que los sátrapas estos, los líderes, los que querían crucificarlo, los que los querían ningunear, dijeron la verdad, señal manifiesta es esta, no la podemos negar, vamos a intimarlo y vamos a azotarlos y vamos a amenazarlos para que no hablen más en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron, dijeron, no muchachos, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. No negaron su fe. Jesús, hablando del juez injusto que recibió una mujer que todo el tiempo le pedía justicia por su hijo, dijo, pero como lo cansó, dijo, aunque no temo a Dios, yo le voy a hacer justicia a este hombre. Y entonces dijo Jesús, escuchen lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, dándonos a entender que la crisis más fuerte de los últimos tiempos será mantener la fe, la convicción. El mundo va a poner a prueba tu fe. La sociedad que te rodea va a poner a prueba tu convicción.
Y es el mismo apóstol San Pablo que dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Es el apóstol Pablo el que dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, o sea, ni siquiera sufrirán que se diga cualquier cosa, sino que se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. ¿Qué quiere decir esto? Hemos nivelado para abajo. Y como los buenos ejemplos no son los que se ponderan, entonces tenemos que de alguna manera nivelar nuestro mensaje y decir, bueno, no importa, no pasa nada. Y entonces se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, que enseñarán lo que pueden enseñar. Porque en definitiva hay algo que todo ser humano tiene, que es su propio juez, que se llama la conciencia. Y por eso detrás de nuestros púlpitos ya no se escuchan palabras como pecado, no se escuchan palabras como santidad, no se escuchan palabras como integridad. Porque el ladrón juzga por su conciencia y como su conciencia a muchos los acorrala, entonces ya el mensaje de Dios lo hemos nivelado. Pero es el momento de que nosotros no podemos negar nuestra fe. Y cuando a Pedro, a Juan lo acorralaron, ellos dijeron, de ninguna manera, no podemos negarnos ya. ¿Quién le dirá a los líderes de esta nación que ya es hora de no robar? ¿Quién le dirá a los líderes de esta nación que es hora de pensar en el prójimo y no en ellos mismos? Si hemos comenzado, ni siquiera han comenzado estas elecciones en plena pandemia, tenemos más de 100.000 muertos. Y sin embargo, lo único que se están preocupando es quién figura en la lista. Y hasta ha llegado un nivel de incongruencia que hasta de los mismos que compiten se están ultrajando, porque lo único que quieren es llegar al poder para hacer lo que siempre han hecho: enriquecerse a costilla del pueblo. Sí, lo digo y qué, me la banco. Porque si no es la iglesia la que va a poner lo blanco sobre negro, ¿quién será? Y cuando pensamos en avivamiento, ¿de qué se tratará? Si por año hemos hablado de que venga el avivamiento, que la gloria de Dios descienda. Si la gloria de Dios desciende, lo que traerá es pureza, lo que traerá es cambio de actitud, buenas personas, buena calidad de vida. Pero me parece, mis hermanos, que antes de pensar de que el avivamiento de Dios recorra nuestras calles, tendremos que pensar y ver que en la Biblia dice que el avivamiento primero entrará por la iglesia. O sea, que el avivamiento de Dios primero tendrá que entrar por nuestra propia amada iglesia. Y será como un río de agua limpia, dice el profeta. Será un río de agua limpia que limpie todas las impurezas, que lave todas nuestras maldades. ¿Cómo será el avivamiento que tanto soñamos? Cuando yo veo las calles de La Matanza, cuando yo veo nuestros pueblos castigados por el hambre y por la ignorancia, cuando veo nuestra gente castigada por la maldad de lo que nos lideran, que ni siquiera tienen la empatía de ver lo que le pasa a la gente. Cuando veo a nuestra gente, lo veo a Jesús mirando a su pueblo y viéndolos como ovejas que no tenían pastor, desamparados y dispersos. Pero Jesús traía un río de agua limpia. Levantó los valores que tanto se cree y que tanto están en la palabra. Y esos valores trajeron avivamiento, sanidad en las naciones. No te confundas. No somos un centro terapéutico donde sencillamente alivianamos la herida. Somos la iglesia de Cristo con una verdad sobresaliente que puede transformar la suerte de nuestras naciones. Entonces la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar. Esos apóstoles no negaron su fe, no modificaron su mensaje por quedar bien o mal. Y yo sé que a esta altura muchos ya no estarán de acuerdo conmigo. Y quizás a esta altura el mensaje que quieren escuchar es totalmente otro. Quizás más parecido a un aventador de ilusiones que a un mensaje que puede modificar literalmente tu conducta de vida. Pero yo quiero decirte que desde acá, desde Aliento de Vida,
tenemos un mensaje que puede hacer que el cambio de tu actitud, el cambio de tu vida, sea la manifestación exterior de lo que primero ocurrió adentro en tu espíritu. Y cuando el Espíritu Santo entra a tu corazón, Jesús dijo que Él entra y barre toda la casa, la deja limpia y te cambia y te transforma. Los discípulos no solamente asumieron riesgo, no negaron su fe, inspiraron respeto. Su accionar y calidad de vida llamaron tanto la atención que se ganaron el respeto de todos. En otras palabras, y en criollo básico, Gustavo, basta de versos. Basta de versos. Basta del piripipí, de hablar y hablar y hablar y hablar. Y hablar de Dios y hablar de los principios de Dios, pero que tu calidad de vida es un desastre. Basta. Basta de decir tanto de Dios y del mover de Dios cuando tu vida es hueca y hueca. Y solamente escucharte ya nos hace pensar que es simplemente palabras. Dice la Biblia que los apóstoles caminaban y por sus manos se hacían señales y prodigios. Y estaban todos unánimes en el templo glorificando a Dios. Ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Yo estoy orando para que La Matanza se dé cuenta que acá hay una iglesia y que somos sal y luz. Pero para eso nuestras vidas tendrán que tener un impacto permanente, lo que la Biblia nos habla, testimonio. ¿Sabe usted qué es el testimonio? Testimonios son los hechos comprobables y correctos, concretos, experiencias vividas, incuestionables, evidencias irrefutables que perduran en el tiempo, aseverando algo. Es la prueba, es la justificación y la comprobación de la certeza. Hechos incuestionables. Después de ser lleno del Espíritu Santo, cuando entré a mi escuela, todos mis compañeros me dijeron, ¿qué te pasó? No había abierto la palabra. Todos se dieron cuenta que era distinto. Dice que el pueblo los alababa grandemente. Y cuando usted, no tengo tiempo, pero cuando usted ve el libro de Hebreos capítulo 11, y ahí están los grandes héroes de la fe, dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos, y que por ella, por la fe, los antiguos dejaron buen testimonio. ¿Qué significa eso? Que no se puede disociar cuando se vive a Dios de lo que haces todos los días. Qué lindo es darnos cuenta de poder inspirar a otros. Los discípulos inspiraban respeto. Inspiraron respeto a tal punto que la gente los alababa grandemente. La gente decía, ahí en Cerviño y Camino de Cintura hay gente que tiene una calidad de vida digna de imitar. Y cuando tus vecinos te vean la calidad de matrimonio, cuando tus amigos te vean la calidad de estudiante que sos, cuando tus amigos te vean la calidad de vida que tenés, la felicidad que te invade, entonces querrán lo que vos tenés. Alguien me dijo, la palabra acá no se vive, la palabra se vive allá afuera. Y cuando muchas veces yo planteé esto, muchas veces me miraste mal. Acá es fácil ser cristiano, acá es fácil cantar a Dios. Lo difícil es cantar a Dios allá afuera. Lo difícil es vivir allá afuera la palabra. Lo difícil cuando todo lo que nos está pasando, el encierro, la decadencia y todo lo que vivimos, de repente guardar tu fe y tu corazón al punto que pueda decir como el apóstol San Pablo, terminé mi carrera y yo guardé la fe. Yo quiero ser un hombre que cuando me despidan, total, no hay mejor pastor que el que ya no está. No hay mejor amigo que el que ya no se tiene. Y yo sé que va a pasar eso. Pero cuando ya no esté, que puedan recordarte
como un hombre que inspiró, con un hombre que alentó, con un hombre que demostró que hay otro camino superior para vivir la vida y es de la mano de Cristo. Los apóstoles inspiraron a otros. Mire lo que dice ahí. Superaron, ¿qué dice ahí? Superaron la aflicción. Dicen los diccionarios que aflicción es causa de molestia o sufrimiento que genera tristeza y angustia. Y lo que quisiera decirles hoy, ¿quién no? ¿Quién no pasó por un momento de aflicción? ¿Quién durante este año y medio de encierro, 2 años, ya no sé, ya perdí la cuenta? ¿Quién no estuvo acongojado? ¿Quién no estuvo con angustia? ¿Quién no le causó dolor? Sin embargo, los discípulos, esos muchachos, siempre lograron superar la aflicción. Y encarcelados en Filipo, después de haber querido ayudar a un pueblo injustamente encarcelado, Pablo y Silas, en el calabozo de más adentro, después de haber sido azotado y azotado mucho y puesto en la cárcel, dice que a medianoche Pablo y Silas, a pesar de lo que los rodeaban, empezaron a cantar a Dios. Y cantaron, y cantaron. Y me hace recordar esas noches de tristeza, de amarguras, de quebranto, donde lo único que podíamos hacer con mis hermanos era cantarle a Dios. Me hace acordar esos días donde la garganta se te pone un nudo y donde la angustia te supera a tal punto que lo único que puedes hacer es cerrar la puerta de tu habitación y cantar. Cantarle a Dios. Decirle como el salmista David en el Salmo 18, en mi aflicción te invoqué y escuchaste mi voz. Y en el dolor. Y dice que Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo escucharon. Y como el himno se transformó en un himno espiritual, dice que la cárcel tembló y que las cadenas se rompieron y que las puertas se abrieron. Eso es superar la aflicción. Eso es cuando cambias la aflicción en alegría. Y es por eso que dice el Salmo, bienaventurados los que atravesando la aflicción cambian sus lágrimas en fuente. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión, la iglesia. Cuando lográs cambiar tus lágrimas en gozo. Cuando tu llanto se transforma en canto. Y por eso era tan importante y es tan importante. El domingo cuando nos encontramos acá cantábamos a Dios. No estamos para hacer un espectáculo público. Por supuesto que tiene que salir bien y por supuesto que tienen que ensayar y por supuesto que hay que prepararlo. Pero Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y eso les hizo superar la aflicción. Nunca podrás evitar la aflicción. Porque la aflicción siempre estará. Y esa angustia siempre te va a visitar. Y a veces hasta no tenés motivo para estar angustiado, pero estás angustiado. Y a veces yo tengo que hacer un check-in interno, porque siento tristeza y entonces me pongo a hacer un check-in. Yo te lo recomiendo. Y me hablo a mí mismo, sí, estoy loco, pero me hablo a mí mismo y digo, Ángel, ¿qué motivo tenés para estar triste? ¿Te pasa algo? ¿Te sentís mal? Y a veces cuando termino de hacer el check-in me doy cuenta que no tengo un solo motivo para estar en angustia. Pero Satanás, que es un especialista en influenciarte y en hacerte someter a la tristeza para que te olvides de Dios y entres en el oscuro camino de la depresión. Pero bienaventurados los hijos de Sión, los hijos de Dios, los que atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Miren lo que estos muchachos se convirtieron, el antes y el después, lo que puede hacer el Espíritu Santo. Y miren lo que dice ahí, supieron perdonar y descansaron. No solamente superaron el dolor, supieron perdonar. Quizás porque Jesús nos enseñó
que cuando oramos decimos, perdónanos, Señor, como nosotros perdonamos. Quiere decir que cuando nosotros oramos el Padre Nuestro estamos firmando nuestra propia sentencia. Porque nosotros le decimos a Dios, perdona nuestras faltas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué le estás diciendo? De la misma manera que yo le perdono a los demás, te pido que me perdones. Por eso, por el amor del cielo, medita en estas palabras y antes de sentenciarte es preferible que esa parte del Padre Nuestro la quites un poquito hasta que arregles tus cuentas. Porque estás diciendo que de la misma manera, y perdonar no es fácil. ¿Cómo vamos a perdonar a la tía Carmela? Mira lo que hizo. Hay que ir y matarla aún 3 metros bajo tierra, hay que volver a matarla. Y dice, pastor, ¿qué? ¿Nunca pensaste así? Hay gente que nos hirió, hay gente que nos lastimó. Hay gente que dejó una marca y que nunca podrás superar porque fueron el instrumento de Dios para sacar lo mejor de vos. Y mucha de esa gente te causó el daño que te causó para escarbar en tu interior, en tu corazón, a ver si sos capaz de perdonar. Hay que perdonar aún a aquellos a los que hemos querido hacer el bien y te lo devolvieron por mal. Porque esa es otra instancia, terrible instancia. Que aquellos que vos les quisiste hacer un bien, te hicieron un mal y encima ahora los tenés que perdonar. Pero perdonar es soltar. Perdonar es ser parte del carácter de Dios. Y Jesús le dijo a sus discípulos, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, Pedro, vas a tener que perdonar. Jesús les enseña una parábola de aquel que perdonó una pequeña deuda y con aquel que perdonó la otra gran deuda. Y dice la Biblia que el que perdonó una gran deuda, su Señor le perdonó la deuda y lo soltó. No solamente le dijo, ya está, no me debes nada, sino que lo soltó. Pero ese tenía otro siervo que le debía unos centavos y dice que lo ahorcaba y lo asfixiaba diciendo, págueme lo que debe. Cuando se enteró el Señor dijo, pero siervo malo, si yo te perdoné toda aquella gran deuda, ¿no debías hacer tú lo mismo? Si nosotros fuimos perdonados por Dios, rescatados por Dios, ¿no deberíamos perdonar la ofensa? Pero convivimos con los rencores, con las raíces de amargura. Estamos facturando cosas que pasaron hace 20 años atrás. A veces me sorprende gente que me visita en mi oficina para hablarme cosas que pasaron hace 5, 10 años atrás. Todavía están amarrados a un pasado. Están llenos de bronca, de odio, con rencores familiares por herencias que no recibieron, por destratos que recibieron. Y ahí están amordazados. Cuando nos damos cuenta que perdonar es soltar. Dice que Esteban, lleno de gracia, hacía grandes prodigios y milagros en el pueblo y le tuvieron envidia. Al apóstol, que era diácono, el primer mártir de la iglesia. Y andaba haciendo prodigios y milagros y entonces dice que lo agarraron a Esteban y lo apedrearon. ¿Por qué milagro lo apedrearon? Pero dice que enfurecidos vieron en Esteban el rostro de Dios y como no soportaron que el otro haga milagros, que el otro sane, que el otro haga, lo empezaron a cuestionar y entonces Esteban le dijo lo que le tenía que decir y el resultado fue apedrearlo. Pero dice que cuando Esteban estaba siendo apedreado, dice la Biblia, que empezaron a gritar y se tapaban los oídos porque no podían escuchar a Esteban. Y todos se lanzaron contra él y lo empujaron fuera de la ciudad. Y empezaron a apedrearlo. Y los testigos agarraban las ropas ensangrentadas y se la tiraron a los pies de un tal Saulo que después se transformaría en Pablo. Quiere decir que la semilla de Pablo fue el martirio de Esteban. Quiere decir que Pablo, cuando vio a ese muchacho siendo apedreado, y dice que lo veían que el rostro era como un rostro del ángel, y antes de morir las últimas palabras de Esteban fue, perdónalo, Señor, no saben lo que hacen. No le tomes en cuenta su pecado, dijo Esteban. Saulo fue una daga que se le clavó en el corazón, no podía creer ese muchacho lo que estaba pasando. Y le trajeron las ropas ensangrentadas a los pies de Saulo y Saulo se ensució las manos con la sangre de Esteban. Por eso que cuando Dios le salió al camino, Dios se manifestó a Saulo y Saulo dijo, ¿quién eres, Señor? Sin saber quién era, ya le dijo Señor.
porque el corazón de Saulo se había quebrado por el martirio de Esteban. Pero sin embargo Esteban, cuando estaba siendo apedreado, dijo: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, no murió, durmió. Lograron superar, perdonar, supieron perdonar y descansaron. Mira, mi querido amigo, yo solamente me tomo unos minutos más. Quiero decirte que cuando perdonás, soltás y descansás. Los apóstoles, por último, supieron pagar el precio, la demanda. Ante el pedido de Dios, una iglesia conocida como la iglesia de Antioquía, una iglesia que fundó Bernabé y Saulo, ministrándose estos al Señor, Dios dio una orden: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y habiéndole impuesto las manos, los despidieron, pagaron el precio. Esa obra la hizo el Espíritu Santo. Y desde el monte de Betania, o el monte de los Olivos, hasta la propagación del Evangelio de Jesucristo, estos hombres vivieron una gran transformación. Y esa transformación solo la pudo hacer el Espíritu Santo. Esto y muchos más fueron dignos de ser llamados hijos de Dios, por lo cual tuvieron, mire lo que dice ahí, tuvieron un mensaje digno de recordar, tuvieron un estilo de vida digno de considerar y tuvieron una fe digna de imitar. De eso se trata. Comprometidos con el mensaje de Jesucristo. Y por eso dice el libro de Hebreos, hablando de ellos, que Dios no se avergüenza de llamarse tu Dios. Y saben, yo creo que empezamos un tiempo distinto como iglesia. Todos los ciclos en la iglesia los viví como pastor y viví la experiencia extraordinaria a la que Dios nos ha llevado durante estos 20 años. 20 años estamos pronto a cumplir. Y he visto en estos 20 años, un poco menos, cómo Dios llevó a la iglesia en distintas experiencias que nos migraron a una profundidad superior, a una instancia superior, a un desafío mayor. Creo y no tengo lugar a dudas que entramos en un gran desafío, el desafío del Espíritu Santo, el desafío de levantarnos como el resonar repentino de la trompeta de Dios para una nación que no quiere saber nada de Dios. Y seremos nosotros los que seremos reconocidos con un mensaje digno de recibir, un mensaje lindo de recordar, porque Dios ha estado con nosotros. ¿Cómo es tu compromiso con Dios? Este es el tiempo de los que se puedan subir a un compromiso con Jesucristo al punto que el 99% no va, solo es el 100%. Y yo quiero convocar a toda la iglesia, a todos ustedes, a que te sumes conmigo a un compromiso 100% por Jesús. Que estés dispuesto 100% a defender el mensaje de Cristo. Que estés 100% en una experiencia personal con el Espíritu Santo. Que nada ni nadie te pueda detener. Yo llamo a la iglesia a vivir en carne propia el mensaje de Jesucristo. Dar la vida por Jesús. Levantar el mensaje de la cruz y decir que Jesucristo sigue siendo el camino, la verdad y la vida, que nadie llegará al Padre si no es por Él. Porque Él tiene un río de agua limpia para ser derramado sobre todos nosotros. Esos ríos traerán satisfacción a tal punto que nada ni nada en la vida podrá superarlo.